No, Gene Hackman, una leyenda del cine con un magnetismo interpretativo inigualable, ha muerto a los 95 años, dejando un sinfín de incógnitas. Detrás del telón, era un hombre enigmático, con aspectos ocultos que pocos llegaron a descubrir. Ahora, su viejo amigo Robert Duvall ha roto el silencio, sacando a la luz la inesperada verdad sobre la tormentosa existencia de Hackman y su desconcertante fallecimiento. Al final, ¿qué sucedió realmente? ¿Cuál es el secreto tras la historia de este ícono del séptimo arte? Descubrámoslo. Un espíritu inquieto en el exigente escenario artístico de los años 50. El Eden Playhouse no solo era una cuna de jóvenes talentos, sino también un campo de batalla donde las almas creativas debían resistir la feroz presión de la industria. A pesar de su talento natural para la actuación, Robert Duvall libraba una lucha interna contra una ira contenida, una profunda sensación de aislamiento y conflictos emocionales que parecían no tener solución. En una ocasión, Duvall confesó sentirse consumido por estas tormentosas emociones, lo que hacía que sus relaciones personales carecieran de la autenticidad y el calor humano que tanto anhelaba. Fue en este entorno desafiante donde Duvall y Gene Hackman, a pesar de sus diferencias de carácter y método, encontraron un punto en común en sus batallas internas y su anhelo de superación. No compartieron momentos de carcajadas ni reencuentros emotivos, pero forjaron un lazo inquebrantable a través del sufrimiento, los fracasos y los sueños rotos. Resistieron y avanzaron impulsados por el esfuerzo incesante y una determinación férrea, cada uno llevando dentro un peso de tristeza y el deseo insaciable de éxito. Duvall supo desde el primer momento que Gene Hackman tenía algo especial. Cuando se cruzaron en el Pasadena Playhouse, percibió que en su interior ardía una energía cruda y salvaje, un fuego imposible de extinguir. Aquella intensidad le daba un magnetismo único, pero también lo hacía impredecible en cada ensayo, como si arrastrara un peso invisible, una furia contenida que no le permitía relajarse. Aunque apenas era un joven actor, esa fuerza latente dejaba una impresión imborrable, cautivando la atención de todos e inspirando a quienes lo rodeaban. La relación entre Duvall y Hackman nunca estuvo marcada por charlas afectuosas ni encuentros melancólicos, pero en las dificultades de su profesión encontraron su verdadera conexión. Comprendieron que, en este despiadado universo artístico, solo enfrentando juntos las pruebas podían hallar el coraje para seguir adelante. Pasaron incontables noches en vela, arrebatos emocionales tras escenas desgarradoras y largos silencios tras derrotas personales. Así, con el tiempo, tejieron una amistad austera pero genuina, en la que ambos se convirtieron en un refugio emocional mutuo. No fue a través de gestos amables ni palabras reconfortantes, pero su historia es el reflejo de la dura realidad de la actuación, donde el éxito no solo depende del talento, sino de la constante lucha contra la propia incertidumbre. Ambos vivieron no solo por su amor al arte, sino también por su capacidad de transformar el dolor y la confusión en una fuerza creativa inagotable. Durante aquellos años difíciles, dejaron una huella imborrable, no solo en el corazón del público, sino también en la historia del teatro y el cine, como artistas que jamás dejaron de aspirar a lo más alto, sin importar los desafíos que enfrentaran. Finalmente, Duvall rompió su silencio y expuso detalles poco halagadores sobre su viejo compañero, Gene Hackman, revelando aspectos oscuros de su personalidad y de su mundo interior. Según Duvall, Hackman siempre fue alguien que necesitaba su propio espacio, alguien que se aferraba a su independencia como si solo en libertad pudiera encontrar su verdadera voz. No era simplemente una costumbre personal, sino un reflejo de una lucha psicológica constante, una batalla interna que nunca terminaba. Con su estilo visceral, Hackman se sumergía en cada papel como si cada escena fuera un enfrentamiento contra sí mismo. Cada personaje que encarnaba no era simplemente un rol, sino también el reflejo de sus demonios, sus cicatrices y su ambición de escalar posiciones en la vida. No solo exigía excelencia de sí mismo, sino también de quienes colaboraban con él. Si un director demoraba la producción o un colega no igualaba su nivel de entrega, su temperamento podía desbordarse. No obstante, Duvall aseguró que la furia de Hackman no provenía del ego ni de arrebatos sin sentido. Más bien, era la manifestación de alguien que siempre había cargado con el peso de la inseguridad y el juicio ajeno. Estas vivencias moldearon su carácter férreo, su obstinación e incluso las explosiones de emoción que emergían mientras interpretaba. Precisamente esas experiencias fueron el motor de su carrera,
impulsándolo no solo a demostrar su destreza actoral, sino también a volcar en cada línea y cada expresión un pedazo de su esencia. Duvall lo retrata como un artista de compleja vida interior, en constante batalla consigo mismo y con las implacables exigencias de aprobación y grandeza. Así nació un Hackman que, además de apasionado frente a las cámaras, se convirtió en la viva imagen de alguien que podía desbordarse, alguien que jamás permitió que se subestimara el talento que tanto había perfeccionado con los años. Duvall reveló que, más allá de sus magistrales interpretaciones, Hackman era un hombre con profundos conflictos internos, un desafío y una fuente de inspiración para aquellos que compartieron su camino. Era alguien que nunca bajó la guardia con facilidad. Su carácter reservado lo hacía desconfiado, rara vez entregaba su confianza y aún menos otorgaba el perdón. Esta actitud no era solo un rasgo innato, sino una defensa forjada por su pasado. Desde su juventud, Hackman absorbía cada enseñanza a una velocidad asombrosa, lo que lo convirtió en un aprendiz brillante, pero también en un hombre perpetuamente alerta. No dejaba de exigirse más, negándose a detenerse, incluso cuando sus seres queridos le imploraban que tomara un respiro. Este impulso inagotable, aunque lo catapultó al estrellato en Hollywood, también profundizó su aislamiento interno. Su intensidad frente a la cámara era un reflejo de las luchas silenciosas que libraba, marcadas por cicatrices antiguas y desilusiones que lo acompañaron desde la juventud. Para quienes realmente lo conocían, no fue una sorpresa que, después de décadas bajo los reflectores, Hackman eligiera retirarse y refugiarse en los vastos paisajes de Nuevo México. Para Duvall y otros que recorrieron el arduo sendero del mundo artístico, aquella retirada no fue un simple alejamiento de la fama, sino un escudo protector. Más que abandonar su carrera, fue la conclusión natural de una vida marcada por el esfuerzo constante por alejarse de un pasado del que nunca logró desprenderse completamente. En Token, Nuevo México, rodeado de la tranquilidad de la naturaleza, lejos del bullicio del espectáculo, Hackman por fin encontró el tiempo para reflexionar sobre las batallas que había librado, tanto en el cine como en su interior. Su desaparición de Hollywood no fue un adiós abrupto a su trayectoria, sino un paso firme y calculado para recuperar el dominio de una existencia que siempre estuvo definida por una búsqueda incansable de la perfección y la libertad individual. Su retirada final revela mucho sobre un hombre que pasó su vida intentando equilibrar las demandas de una industria feroz con la necesidad de proteger su esencia. El testimonio de Robert sobre Hackman no solo cierra un capítulo melancólico en su vida, sino que también saca a la luz una lucha interna que lo persiguió desde su infancia. Duvall sostiene que Hackman era reconocido por su temperamento y su inquebrantable deseo de perfección, tanto en su trabajo como en quienes lo rodeaban. Bajo esa apariencia imponente se ocultaba un espíritu marcado por el dolor. A los 13 años, en una etapa donde un niño necesita apoyo y afecto, el padre de Hackman abandonó a la familia, dejando una cicatriz imborrable. Además, la historia de su madre, cuya vida se vio trastornada por sucesos vinculados al cuerpo de marines, reflejaba el cúmulo de dificultades y pérdidas que su hogar había sufrido, añadiendo aún más complejidad a la formación de su carácter. De aquellas dificultades extrajo la lección de que la independencia y la autopreservación eran imprescindibles en un mundo que jamás garantiza estabilidad emocional. Hackman se imponía a sí mismo estándares extremos de perfección y, si su entorno laboral o sus colegas no alcanzaban ese nivel, expresaba su frustración con intensidad. Lo que resulta tan triste como innegable es que, tras cada brillante actuación en la gran pantalla, Hackman cargaba con una sensación de vacío, una inseguridad nacida de las pérdidas de su pasado. Jamás dejó atrás aquellas experiencias desgarradoras, que terminaron convirtiéndose en la fuerza que lo impulsó a pelear, tanto en el plató como contra sus propios demonios. Cada uno de sus papeles, desde figuras implacables hasta personajes de profunda carga psicológica, era el fiel reflejo de su lucha interna y de su ansia por superarse. Esa resiliencia, combinada con su apasionada entrega, lo convirtió en una leyenda. Porque, aunque en apariencia irradiaba fortaleza y confianza, en su interior persistía un alma incapaz de sanar del todo. Mintió sobre su edad para poder alistarse en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, una decisión que muchos jóvenes toman buscando un nuevo rumbo. Para él, no se trató solo de una alternativa profesional, sino de un desesperado intento por recuperar la sensación de seguridad tras la pérdida de su padre. Cuando su madre descubrió que Hackman se había enrolado,
cayó en una profunda tristeza. El hecho de que desapareciera repentinamente, justo cuando ella aún lidiaba con la ausencia de su esposo, solo intensificó su angustia y aislamiento. Más tarde, sus allegados relataron cómo este suceso dejó secuelas emocionales en toda la familia, generando una atmósfera densa y melancólica difícil de disipar. Robert Duvall, amigo y profundo conocedor de su esencia, compartió sus impresiones sobre él. Según Duvall, estas palabras eran la representación más auténtica del sufrimiento de un hombre que había acumulado traumas desde su infancia. Duvall afirmó que Hackman, desde muy pequeño, arrastraba un sentimiento de abandono que se enraizó en lo más hondo de su ser, transformándolo en una persona reservada, incapaz de abrirse fácilmente a los demás. Estas revelaciones no solo perfilan un retrato complejo de Jim Hackman, sino que también presentan la historia de un hombre que luchó contra su pasado y sus heridas para hallar paz en su existencia. Sin embargo, a través de los fragmentos que Hackman dejó entrever con los años, quedaba claro que su educación marcó su carácter y lo moldeó como alguien que enfrentaba el mundo con determinación. Duvall mencionó que Hackman rara vez hablaba de su niñez, pero su impacto en él era innegable. Décadas después, el propio Duvall reconoció en su amigo aquella esencia inmutable. Sabía que el Hackman que conocía no era solo un hombre desafiante, sino también alguien que cargaba con el peso de una decisión que lo había conducido por un sendero del que nunca pudo desvincularse del todo. Esa inquietud sin resolver lo persiguió durante su etapa en Hollywood, en sus relaciones y, finalmente, en sus últimos años de retiro, cuando optó por una vida alejada del resto. La trayectoria de Jim Hackman y su reconocida severidad no fueron los únicos temas que Duvall abordó en su testimonio sobre él. En realidad, hablaba del sentimiento de soledad que lo acompañó como una sombra perpetua. Desde su llegada a Hollywood, Hackman destacaba por algo particular. A diferencia de otros actores, no buscaba la atención ni anhelaba la fama. Si bien deseaba respeto, no le interesaban los lazos de amistad. Hackman siempre quiso controlar su destino, pero eso conllevó una actitud distante en sus relaciones personales. Levantaba barreras invisibles a su alrededor, lo que dificultaba que incluso sus más cercanos lograran acercarse a él. Dustin Hoffman, quien compartió con él los primeros años de su carrera actoral, solía contar que en reuniones o encuentros, Hackman repentinamente se levantaba y decía: «Me tengo que ir». No se trataba solo de una disculpa momentánea, sino de una evidente manifestación de la barrera que separaba a Hackman del entorno que lo rodeaba. Con el tiempo, Hoffman comprendió que esas excusas ocultaban un significado más profundo. Para Hackman, cada vez que se alejaba, no era simple desinterés por socializar, sino una forma de liberar la tensión acumulada dentro de él. Sentimientos que jamás había expresado por completo. Solía apartarse de las reuniones, no porque no quisiera integrarse, sino para buscar un bar solitario donde pudiera hacer sus necesidades. Parecía ser su manera de deshacerse de la carga emocional y los conflictos internos que durante años habían pesado sobre su alma. Robert Duvall también pudo ver ese otro lado de Hackman. Aunque estuviera rodeado de personas, siempre permanecía atrapado en su propio aislamiento. Duvall recordaba que, al final de la jornada, mientras los demás compartían risas y conversaciones, Hackman se mantenía en silencio en un rincón, como si estuviera librando una batalla interna que solo él podía comprender. Jamás se permitió compartir, ni siquiera en parte, las inseguridades y heridas del pasado que nunca dejaron de afectarlo. Esto lo convertía en una persona inaccesible. Lo que Hoffman y Duvall relataron nos muestra un Jim Hackman distinto. Un hombre que peleaba constantemente consigo mismo y nunca dejaba que nadie cruzara el umbral de su mundo privado. En esos momentos difíciles, su ira y su soledad emergían con fuerza, como una declaración de que, sin importar los desafíos que la vida le presentara, siempre optaría por mantenerse inquebrantable. Así es la historia de un actor, un hombre marcado por la soledad, pero también por una férrea determinación, alguien que convirtió su sufrimiento en un motor de creatividad y en un conflicto permanente con el mundo. Para él, la industria del cine no era más que un empleo y, cuando finalmente alcanzó su límite, se alejó sin titubear, sumergiéndose en la serena reclusión de los parajes rurales de Nuevo México. Lo que Duvall dijo sobre su viejo amigo arrojó una sombra sobre la verdad. A pesar de estar rodeado de personas que se preocupaban por él, Jim nunca permitió que nadie se acercara realmente. Su aislamiento no era solo una decisión, sino una forma de vida para la mayoría de las personas. Al final,
también fue su destino. La conclusión inevitable de un viaje en solitario. Cuando Robert Duvall finalmente rompió su silencio sobre Gene Hackman, su testimonio no fue simplemente un recuento minucioso de los últimos años de una estrella de Hollywood, sino una confirmación clara de las sospechas que tanto dentro de la industria como entre los seguidores habían circulado en voz baja durante mucho tiempo. Según Duvall, en sus últimos años, Hackman vivió completamente apartado del mundo que una vez conquistó. En lugar de seguir en contacto con colegas, directores o incluso admiradores, se refugió en la soledad, como si buscara perderse en un espacio de calma absoluta. Las declaraciones de Duvall dejaban entrever que, desde que se retiró de Hollywood, Hackman no tenía con quién compartir sus instantes, sus desilusiones o los pequeños placeres de la vida. Optó por una existencia solitaria en su hogar en la zona rural de Nuevo México, donde la inmensidad del cielo y el horizonte sin límites parecían intensificar su sensación de aislamiento y desconexión. Su reclusión no solo fue la elección de un hombre que quería escapar del bullicio de la industria cinematográfica, sino también una manera de enfrentar los recuerdos y vínculos dolorosos que lo habían marcado. Pronto, Duvall mencionó que, en sus últimos años, prácticamente desapareció de la escena pública. Sus escasas apariciones no se dieron en eventos oficiales ni en encuentros del mundo artístico, sino en fugaces instantes en los que se le veía caminando solo o trabajando en su jardín. Ese silencio, que con el tiempo se volvió legendario, fue la señal de un hombre que decidió abandonar el ruido de la ciudad para sumergirse en la quietud, aunque eso significara ser olvidado por el mundo poco a poco. Duvall enfatiza que el retiro de Hackman no fue consecuencia de un evento puntual, sino el resultado de un largo proceso de años, un desapego progresivo de todo aquello que alguna vez valoró. Los lazos que en el pasado le brindaron inspiración y fortaleza se convirtieron en meros recuerdos borrosos, fragmentos dispersos de una historia marcada por el conflicto y el sufrimiento. Según Duvall, Hackman siempre tuvo la sensación de que, por mucho que intentara acercarse, quienes lo rodeaban jamás lograrían comprenderlo realmente ni acceder a la parte más recóndita de su ser, aquella que se forjó desde su niñez, en medio de la pérdida y el abandono. Con estas revelaciones, Duvall no solo muestra a un Hackman sumido en una implacable soledad en sus últimos años, sino que también dibuja el retrato completo de un hombre que vivió bajo sus propias reglas. Un hombre que, al preferir siempre la distancia, terminó convertido en un símbolo de reserva y autopreservación. Cada elección que hizo para mantenerse apartado, cada acto de aislamiento, parecía responder a su necesidad de tomar el control de su existencia. Desde su retiro del cine, Hackman ha esquivado cualquier forma de exposición mediática. A diferencia de otros actores retirados que ocasionalmente asisten a eventos o funerales, él optó por resguardar su vida personal. Nunca escribió una autobiografía, jamás expresó públicamente sus pensamientos sobre su brillante carrera y casi nunca concedió entrevistas. Incluso las pocas veces que los admiradores lo veían en su rutina diaria eran fugaces, y él jamás las reconocía. En Nuevo México, encontró la paz y el aislamiento absoluto. Cuando finalmente se hizo pública la noticia de su fallecimiento, quienes aún lo recordaban quedaron perplejos. Fue hallado en su hogar, junto al cuerpo de su esposa y el de una de sus mascotas, como si todo lo que más atesoraba en su vida privada hubiera estado ligado a ese refugio. Lo más desconcertante e inexplicable fue que parecía haber permanecido así durante días, quizás semanas, antes de que alguien descubriera la escena y alertara a la opinión pública. Estos detalles no hicieron más que avivar el misterio en torno a un hombre que dedicó su vida a mantenerse alejado del mundo exterior, hasta volverse gradualmente invisible tras su muerte. Cuando Robert Duvall finalmente habló sobre el fallecimiento de su amigo, sus palabras cargaban el peso de una tragedia anunciada, como si todo hubiera concluido de la misma manera en que Hackman siempre vivió, en la más absoluta privacidad, sin testigos y en silencio. Es posible que las últimas declaraciones de Duvall sobre Gene Hackman sean las más desgarradoras de todas. Durante toda su vida, no solo guardó silencio por respeto, sino también porque la verdad era demasiado dura de afrontar. Cuando finalmente se decidió a hablar, no lo hizo para ensalzar la carrera de Hackman ni su talento como actor. Se trataba de algo más profundo. Era el reconocimiento de la mayor tragedia que marcó la existencia de su amigo. En el fondo, Hackman pasó sus años persiguiendo algo, ya fuera fama, reconocimiento o la perfección. Pero el costo de todo ello fue devastador.
Duvall no ofreció una imagen idealizada. Conocía a Hackman mejor que la mayoría y fue testigo tanto de sus mayores logros como de sus momentos más sombríos. Entre todas las personas que formaron parte de su vida, él fue quizás uno de los pocos que realmente lo entendieron. El rostro de Hackman que el público conoció en la pantalla era solo el que las cámaras captaban. Detrás de esa imagen, había un hombre incapaz de dejar atrás su pasado. Nunca pudo escapar de la sensación de que seguía luchando contra algo invisible, algo que ni el éxito más grande podía borrar. La ausencia de su padre, la influencia de su madre y los años de sufrimiento que atravesó fueron los fantasmas que lo persiguieron, lo moldearon y, al final, lo consumieron. Cuando Hackman decidió apartarse de la industria del entretenimiento, muchos creyeron que se retiraba en paz, tomando el control de su despedida. Sin embargo, las palabras de Duvall insinúan otra realidad. No fue un simple retiro, sino una desaparición deliberada. Y cuando llegó el momento de su muerte, se hallaba en un mundo que él mismo había construido para mantener a los demás a distancia, en un silencio absoluto. Aunque es una realidad difícil de aceptar, la relación entre Gene Hackman y Robert Duvall no puede subestimarse. Ambos son considerados dos de los más grandes actores de Hollywood, célebres por su talento innato y por sus interpretaciones inolvidables. Pertenecen a la misma generación de artistas que alcanzó la madurez en los años 60 y han dedicado décadas al oficio de la actuación. Compartieron aulas en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre en Nueva York. Pese a haber tenido inicios similares, sus trayectorias profesionales tomaron caminos muy distintos. Duvall se consagró con títulos como El Padrino, Apocalypse Now, 1979, y Lonesome Dove, 1989, mientras que Hackman se hizo mundialmente famoso por The French Connection, 1971, Sin Perdón, 1992, y The Royal Tenenbaums, 2001. Ambos han recibido numerosos galardones de gran prestigio, incluidos los Oscar, y son admirados por su estilo de actuación natural y convincente. No obstante, pese a la profunda amistad que los unía en la vida real, rara vez coincidieron en la gran pantalla. Una de las pocas excepciones fue La Conversación, 1974, de Francis Ford Coppola, un brillante thriller psicológico centrado en el personaje de Harry Caul. En esta producción, Duvall encarnó a William P., el director Moran, un papel crucial, aunque con escaso tiempo en escena. Si bien compartieron pocas secuencias, la participación de estas dos leyendas del cine sumó aún más atractivo a la película. Cuando Hackman contrajo matrimonio con Faye Maltese en 1956, todavía era un actor desconocido que luchaba por mantenerse con trabajos esporádicos. Sus primeros años en la industria del cine no fueron sencillos. Fue rechazado en repetidas ocasiones y considerado poco apto para ser una estrella de Hollywood. Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre, Faye siempre estuvo a su lado, brindándole apoyo y confiando en su talento. No solo fue su esposa, sino también su aliada, impulsándolo a perseverar en su sueño. El bienestar de su familia se convirtió en la mayor motivación de Hackman para seguir adelante en su carrera. La llegada de sus 3 hijos aumentó su sentido de responsabilidad. Criarlos mientras su futuro como actor aún era incierto representó con acento agudo un gran desafío, pero la presencia de sus hijos le dio la determinación necesaria para continuar. Cada vez que enfrentaba un revés, pensaba en ellos y sabía que no podía rendirse. Gracias a esta fortaleza, logró superar esa etapa difícil hasta alcanzar un punto de inflexión con Bonnie and Clyde, 1967, la película que marcó su despegue y le abrió las puertas a una seguidilla de papeles destacados. Aunque Hackman y Faye terminaron separándose en 1986, los más de 30 años que compartieron fueron fundamentales tanto en su vida personal como en su trayectoria. Incluso tras el divorcio, sus hijos continuaron siendo un pilar en su vida, ayudándolo a mantener el equilibrio entre el éxito y los valores familiares. 5 años después, en 1991, Hackman contrajo segundas nupcias con Betsy Arakawa, una pianista clásica de personalidad serena y sofisticada. Se conocieron en los años 80, cuando Betsy trabajaba en un gimnasio de California que Hackman solía frecuentar. Su relación inició como una amistad que, con el tiempo, se transformó en un amor sólido. A diferencia de su primer matrimonio, en esta etapa Hackman ya tenía una carrera consolidada y había dejado atrás la presión de demostrar su talento. Esto le permitió centrarse más en su vida privada.
Betsy Arakawa, además de ser su esposa, se convirtió en su confidente, en una compañera que lo ha acompañado en cada momento de su existencia. Su sensibilidad y profundidad le brindaron a Hackman un refugio de calma en medio del bullicio de la industria cinematográfica. Tras años inmerso en el brillo y la ostentación de Hollywood, Betsy lo ayudó a redescubrir el valor de la sencillez y del sosiego. Juntos disfrutan de una cotidianidad alejada de las cámaras, encontrando felicidad en la tranquilidad de los momentos más simples. Esa calidez ha sido clave para que Hackman jale un equilibrio que antes no había conocido. Betsy siempre ha respaldado las decisiones de su esposo, pues comprende que él merece una vida sin la carga de los guiones, los rodajes ni los contratos extenuantes. Al alejarse de Hollywood, Hackman descubrió la felicidad en pasatiempos que antes apenas tenía oportunidad de explorar. Se dedicó a la escritura y publicó varias novelas, entre ellas Pursuit, un thriller policíaco que recibió elogios de la crítica. También encontró placer en la pintura, el ciclismo y la serenidad de su hogar en Nuevo México, donde disfrutaba de una vida apacible con Betsy, lejos de las exigencias del mundo del cine. Cada instante con su esposa lo aprovechaba al máximo, compartiendo actividades al aire libre y deleitándose con la paz de la naturaleza. El amor incondicional de Betsy Arakawa no solo le brindó a Hackman la oportunidad de experimentar una jubilación plena, sino que también reafirmó que el apoyo familiar es clave para sobrellevar cualquier adversidad. De haber sido un actor que alguna vez enfrentó dudas sobre su talento, terminó convirtiéndose en una leyenda de Hollywood y, finalmente, en un hombre que halló equilibrio en la simpleza de la vida diaria. Con más de 4 décadas de trayectoria y una colección de interpretaciones memorables, Gene Hackman es, sin duda, uno de los grandes actores de Hollywood. Su gran salto a la fama ocurrió en 1967 con su papel de Buck Barrow en Bonnie and Clyde, que le valió su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto, dándole visibilidad ante un público más amplio. Su reconocimiento siguió creciendo con películas como I Never Sang for My Father, 1970, que le consiguió otra nominación al Oscar, hasta consolidarse con The French Connection, 1971, actuación que lo llevó a ganar su primer Oscar como mejor actor. En ese filme, Hackman dio vida al impulsivo y brillante detective de policía Popeye Doyle, cuyo trabajo interpretativo dejó una huella imborrable en la historia del cine. Tras recibir el galardón, Hackman ascendió a la élite de Hollywood. Durante la década de 1970, protagonizó títulos destacados como La aventura del Poseidón, 1972, La conversación, 1974, y su secuela The French Connection 2, 1975, dirigida por Francis Ford Coppola. También tuvo un gran impacto encarnando al infame Lex Luthor en Superman. La película, 1978, personaje que retomó en las secuelas de la saga. A lo largo de los años 80 y 90, Hackman continuó demostrando su versatilidad en películas de gran éxito. En Mississippi Burning, 1988, consiguió su cuarta nominación al Oscar, mientras que Sin Perdón, 1992, de Clint Eastwood, le otorgó su segunda estatuilla dorada por su inolvidable interpretación del despiadado sheriff Little Bill Daggett. También brilló en cintas como The Firm, 1993, Crimson Tide, 1995, y The Edge, 1997. Aunque la edad avanzaba, en los años 2000 Hackman siguió mostrando su maestría actoral con títulos como Enemigo del Estado, 1998, y Los Tenenbaums, Una familia de genios, 2001, papel que le valió un Globo de Oro. Su despedida de la gran pantalla fue con Bienvenidos a Mooseport, 2004. Con un sinfín de interpretaciones memorables en su trayectoria, Gene Hackman ha dejado una marca imborrable en Hollywood. Su presencia en películas icónicas como The French Connection y La conversación consolidó su legado en la historia del cine. Su estilo interpretativo, caracterizado por una combinación de autenticidad, intensidad emocional y naturalidad, hizo que cada personaje que encarnó cobrara vida de una manera única. Cada actuación suya fue más que un simple papel. Reflejaba luchas internas, emociones profundas y el anhelo de superar las dificultades, tanto en la pantalla como en su propia existencia. Gracias a ello, su legado artístico perdura y sigue inspirando a nuevas generaciones de actores. Más allá de su impacto en la gran pantalla, Hackman dejó una huella en la industria como un artista reservado e independiente,
cuya vida personal siempre mantuvo en privado. Su trayectoria demuestra que el éxito no se mide solo por la cantidad de proyectos o por la recaudación en taquilla, sino también por la capacidad de preservar la autenticidad y mantenerse fiel a uno mismo en cada paso del camino. ¿Qué opinas sobre la relación de Hackman con la fama? ¿Crees que experimentó momentos de aislamiento y soledad? Déjanos tu comentario con tu punto de vista. Gracias